Ya, porque ya terminamos la primera parte de este capítulo 17 de Pablo allá. Y para refrescar un poquitico, ¿verdad? Dice que el resultado del mensaje fue muy escaso en este momento en el Areópago. Y dice que, pero el fracaso se debió al orgullo intelectual de los oyentes, pero siempre Dios tiene un remanente. En este caso fue Dionisio y una mujer llamada Damaris y otros más, en el 34. Así que muchas veces medimos el éxito de la predicación en base a los resultados, pero en realidad no es así. Es en base a la fidelidad a las Escrituras. Si Pablo hubiera eliminado el versículo 20 y 31, que hablan sobre la muerte y la resurrección de Jesús, hubiera tenido éxito, pero hubiera sido infiel al mensaje de Dios, ¿verdad? Entonces el éxito está en ser fiel al mensaje. Y él transmitió el mensaje a la cultura griega, especialmente a los filósofos. ¿Ok? Y entonces él pensó en ellos, ¿ya? Presentó el mensaje fiel a la palabra, ¿ya? Mandó el mensaje y los resultados entonces fueron varias personas. No muchos, pero siempre el mensaje llega a la vida de la gente, ¿no? Ok, entonces vamos a la pregunta. Dice la primera pregunta: ¿qué fue lo que más le impresionó a Pablo al llegar a Atenas? Blanca. La idolatría. B. Dice Tata. ¿Cómo se sintió Pablo al ver la ciudad llena de ídolos? ¿Le dolió el alma, sintió orgullo, mucha sabiduría? Le dolió el alma. Dice, ¿cuáles son los grupos que se enfrentó Pablo? Dice, a los fariseos y saduceos, magistrados y al pueblo, judíos y griegos. Yo sé, judío y griego. ¿No? La C. Sí, ¿a qué se enfrentó él? A los magistrados. A los magistrados Y al pueblo. ¿no? Si no eran judíos, eran judíos. Vamos a ver. ¿No? Ahí dice Griego. ¿Judíos? y griego. ¿Y griegos? Griego. Ok. Es que estoy pensando en el 18 cada vez. Ya. Ok, Samuel. Pablo, ¿en dónde discutía con ellos? ¿En las plazas, en el templo, en la sinagoga? En la sinagoga Ajá, en la sinagoga. y en la plaza. Yo creo que ahí No, pero en el pasaje, ¿no? En la sinagoga. en la sinagoga. Dice Luis. Bueno, no puede. Sí. Bueno, Lo tienes que alejarte de la cama. yo hablo. Dice, Pablo habló con los representantes de dos escuelas filosóficas. ¿Cuáles eran? Humanistas y modernistas, estoicos y epicúreos. Estoicos y epicúreos. Pablo le dice que en realidad no eran sabios sino ignorantes. ¿Por qué? Amaban el placer, no creían en la inmortalidad, adoraban a un Dios que no conocían. Sí, adoraban a un Dios que no conocían. ¿Y cuál fue el resultado de la predicación? ¿Exitosa o fracaso? Exitosa. Si hubieron pocos convertidos, ¿por qué fue exitosa? Pablo lo que habló lo que le gustaba a la gente, fue muy amable y simpático, fiel a la Escritura. Fiel a la Escritura. Fiel a la Escritura. Ok. Y aquí terminamos entonces con el capítulo 17. Y empezamos con el 18. Pablo entonces tiene que irse de Atenas y dejar y se quedan allí Silas. Así que estamos en el 18 ahora. Vamos a ir al capítulo 18. Dice, después de esto Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corintio. Así decir que de Atenas Se va a Corinto. se fue a Corintios. Ahí, por ahí está Corintios, ¿no? No sé. Ah, sí, abajo. Dice Corinto. Ah, sí, ahí Atenas
Y ve, de Atenas, que está en esta esquinita, y se fue Al hacia otro lado, Corintio. Entonces, de Atenas se va a Corinto. se fue a Corinto. ¿Ok? Y se marchó de Atenas a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y su esposa Priscila. Así que aquí en Corinto se encuentra entonces con Aquila Y Priscila. y Priscila, que era un matrimonio. Y eran, dice, nativos Del Ponto. de Ponto. Dice, hacía poco habían llegado de Italia, así que habían llegado, hacía poquito aquí, ellos habían venido de Roma, ¿ya? Que es la capital de Italia. Así que ellos habían venido, Pablo viene de Atenas, ellos vienen de Roma, posiblemente llevaban un poquito de tiempo ya ahí, antes que Pablo, en Corinto. Dice que habían llegado allí por Claudio, que había mandado a todos los judíos que fueran expulsados de Roma. ¿Verdad? Es Claudio César, porque él era el emperador en ese momento. Todos llevaban César atrás. Así que él era el emperador, quiere decir que el emperador Claudio César había dado la orden de expulsar a todos los judíos de Roma. Y ahí salen ellos hacia la ciudad de Corinto. Ok, más o menos, esto tuvo que haber ocurrido en el año 49, después de Cristo. Estamos más o menos ya por el año 49, cuando este señor hizo ese decreto. Dice que había muchos judíos, había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos, como hacían tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para trabajar juntos. Así que había algo en común entre Aquila y Pablo, que hacían tiendas de campaña. O podemos decir los toldos que ¿verdad? Que los judíos hacían para moverse de un lugar a otro. Las tiendas de campaña eran sus casas, ¿no? Como los tents, como dicen los americanos, como dicen en inglés. Así que hacían esto. Ahora, este trabajo, y lo vamos más adelante, era un trabajo que lo hacían los libertos. Los libertos eran todos los esclavos que de una forma u otra podían lograr su libertad, pagándola, o que el amo tuviera misericordia y lo dejara libre. Así que este trabajo era un trabajo para los esclavos. Trabajo que nadie quiere hacer, ¿ya? Como decirlo, el techo, ¿no? El roof, ahí eso caliente, que realmente la gente dice eso es para los ilegales, o recoger cosecha en el campo. Aquí la gente por muchos años, ese es trabajo para los ilegales, o sea, la gente que, como decir eso, No tienen ningún estatus. no tienen nada, no solamente los veían como gente, los imágenes, personas, nosotros no los vemos así, ¿ya? Pero la gente lo ve como un trabajo que no es honroso, estar recogiendo tomates y cosas de esas, o subir arriba en los techos, ¿no? Así que era un trabajo para los esclavos. Y eso era importante verlo en la vida de estas dos personas. Así que hacían el peor trabajo, el trabajo que nadie quería hacer. Estaba destinado para estas personas. Bueno, uno de esos trabajos estaba destinado para ellos. Una pregunta. Pablo no era esclavo, pero Pablo de siempre hizo casetas. ¿Ese era su negocio? O... No, posiblemente lo aprendió cuando estaba por allá por Tarso, en su ciudad natal. Puede ser que lo haya aprendido a ver su papá. En algún momento también tenía ese negocio con los esclavos. O con los esclavos no, con los que eran ex esclavos, y hacía tiendas. Y ahí tal vez él lo aprendió. O como era el trabajo que nadie quería, pues era más fácil de conseguirlo, lo aprendió. O también puede ser entre la gente más necesitada, y él podía compartir también el evangelio. O sea, era como decir,
no hay nada, no hay ningún trabajo, tengo que meterme en un restaurante en estos momentos, ¿no? Ya los techos de la gente cobran bastante, ya no es como hace mucho tiempo atrás, porque ya no es trabajo para los ilegales por el asunto de migración que hay ahora. Pero decir, bueno, ya conseguir en McDonald's, en el King, es trabajo para cuando tú no encuentras nada y quieres sobrevivir, que sea para pagar el celular, para pagar el seguro o las tiendas, que son trabajos, no son nada inmoral, pero son trabajos que nadie quiere. ¿Verdad? Que trabaja en una tienda indica que no sabe hacer nada. No es así. Eso es lo que transmite la idea. Esta persona no tiene nada, no sabe nada, ni tiene esperanza a nada, porque se va a caer toda una vida en el Pobre, en el Sedano, en Macy, en CIA. Es más o menos igual. Es el trabajo que más fácil usted puede conseguir porque la gente se está yendo, ¿no? Entonces este es el trabajo que más fácil Pablo y Silas, al llegar a una ciudad, pueden hacer. Y más que ellos ya tenían experiencia como forma de sobrevivir. Ok. Entonces trabajaban juntos, todos los sábados discutían en la sinagoga. Fíjense entonces cómo era la vida de estas dos personas. Para que ustedes vean, cuando uno quiere, quiere. Cuando no quiere, pues no quiere. Vamos a borrar, ¿verdad? Porque estamos aquí ya en Atenas. Fíjense, Pablo era un predicador, ¿verdad? Era una persona que había estudiado en la mejor universidad de Tarso. Pero dice en Filipenses que todo eso no lo tomó como valor. Era de un partido muy importante, fariseo, y entre ellos era un rabino él también. Era un erudito de la palabra del Antiguo Testamento. Era una persona que en este momento no era conocido por nadie todavía. Solamente había escrito la primera carta a los Gálatas porque estamos en su segundo viaje misionero. Sin embargo, fíjense cómo es Pablo, que él de lunes, para poner un día, ¿verdad? De lunes, de domingo a viernes, que eran 6 días, ¿verdad? Él trabajaba haciendo campañas o tiendas. ¿Verdad? Quiere decir, haciendo el trabajo más duro, más difícil, sin seguro médico, sin nada. Eso, las tiendas las pagaban muy poco, no era una cosa que te decía, me voy a hacer rico con ella. Así que él trabajaba 6 días a la semana, fuerte. El trabajo que nadie quería hacer. Incluso si tú decías, yo trabajo en haciendo tienda de campaña, decía, qué ignorante esta persona. O decir, mira, él es un esclavo. Él no le daba vergüenza. Él hacía lo que pudo conseguir, lo hacía. Pero el sábado, ¿verdad? O sea, un día a la semana, él se dedicaba a ir a predicar. Y era todo el sábado, porque esa era la costumbre de los judíos. Así que él se iba a la sinagoga, después de una semana bien fuerte de trabajo, él se iba a adorar a Dios, porque es lo que se hacía en la sinagoga. Recuerda que estamos en el tiempo del Imperio Romano, que el templo era bien pagano, no es el templo que hablamos en el tiempo de David. Olvídese de eso, en esa época no estamos ya ahora. Eran templos hechos por los romanos que en algunas partes les permitían a ellos adorar a los judíos, a su Dios. ¿Okay? Y ese templo que hicieron ellos, no lograron reconstruirlo todo. ¿Se acuerdan? Esdras, Nehemías, no lograron reconstruirlo. Propósito de Dios, también. Ok. Sin embargo, él iba a la sinagoga. Él no faltaba a la sinagoga, ir a adorar y a enseñarles a gente y él a escuchar también lo que los judíos creían sobre el Antiguo Testamento, cómo lo interpretaban. Mientras tanto, él también, ¿verdad?, le compartía a Aquila y a Priscila lo que él había aprendido del Evangelio. Así que aunque ya ellos eran creyentes,
No cabe duda que lo estaba como entrenando. O sea, podría haber alguien más cansado que Pablo en el tiempo de hoy, que no, usted tiene carro, usted tiene aire acondicionado en su casa. ¿No es así? Tiene familia que le pueda ayudar si tiene un momento difícil. Posiblemente todos nosotros tenemos un trabajo decente, que nuestro trabajo no significa nada deshonroso para nosotros, ¿verdad? Por nuestra cultura. Pero en el tiempo de Pablo trabajaba 6 días a la semana, un trabajo que quien lo miraba decía, mira este ignorante, mira te despreciaban por el trabajo. Sin embargo, a él no le importaba, él lo hacía con mucho gusto. Pero el sábado, él se dedicaba para ir a adorar a Dios, para discutir con los judíos sobre la ley del Antiguo Testamento, y también le dedicaba tiempo a personas como a Priscila y a Aquila, porque ellos no habían estado con Jesús. Él no había estado, pero había visto a Jesús, y por eso era un apóstol. ¿Pueden ver la vida de Pablo cómo era? Vaya que nosotros nos trasladamos el tiempo de hoy, nosotros, ¿verdad? El sábado, nadie el domingo lo dedica al Señor, nadie. Bueno, digo nadie de una forma hiperbólica, ¿verdad? No digo que no haya nadie, pero posiblemente 0.09% de un cristiano le dedica el tiempo completo al Señor. Venimos al templo y eso es todo lo que nosotros hacemos el domingo. Adoramos a Dios, pero no salimos a hablarles a personas, no hacemos encuentros con personas, no discipulamos personas. Antonio, no eran 3 horas, eran 24 horas para ellos un sábado. O sea que desde el domingo por la tarde hasta el sábado a las 6. Exactamente, desde el viernes a las 6. Pero bueno, él iba a la sinagoga, él no guardaba el día de reposo. Él aprovechaba como judío ir a adorar, porque ¿dónde iba a adorar él? Se iba a meter en el templo de Herodes a adorar allí con los paganos, o al templo de las partes que los judíos podían entrar, si no, él no lo dejaban entrar. Y aparte estamos en Corintio, no estamos en Jerusalén. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. Por eso tenían estas sinagogas que eran edificios, o como se decía, casa de alabanza o casa de enseñanza. Era lo que era la sinagoga, casa de enseñanza, donde se adoraba, se compartía la enseñanza o se recibía la enseñanza si usted era el oyente. Así que nos damos cuenta que Pablo llevaba un trabajo difícil de hacer, ¿verdad? Porque eso no es con tecnología, no es que tú tienes una máquina que te jala las cuerditas, que tú pones que lo hacían con telas de diferentes animales. No, eso era a mano y 2 o 3 herramientas, porque él no se dedicaba, él no tenía un negocio, o no tenía donde guardar herramientas para cuando se mudara para Corinto, le dijera, mira, Timoteo, Sila, por favor, llévenme todas mis herramientas cuando llegue yo allá a Éfeso y pueda seguir, ¿verdad?, construyendo tiendas de campaña. Vemos que este hombre es un ejemplo de cómo la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. Una persona muy rica, él era rico, una persona que vivía muy cómoda, pertenecía a la Casa Blanca, a la élite de su tiempo, había estudiado con los mejores maestros de su tiempo, o sea que no tenía por qué hacer ni tienda de campaña. Él podía quedarse en su casa muy bien, disfrutando la vida, pero su afán, su pasión por imitar a Cristo no lo dejaba tranquilo. ¿Ya? Entonces el sábado él se lo dedicaba completo al Señor. Como decía, ningún cristiano, no digo con ninguna forma hiperbólica, un porcentaje muy poquito de los cristianos le dedican realmente un día al Señor. ¿Okay? Eso sin contar de los viajecitos que Pablo se iba a los ríos, entre semanas y a las plazas, por ahí, a hablarles a la gente. Así que vemos que él trabajaba para ganar su sustento, nada más, porque eso no daba para más nada. Ahí se encuentra entonces con Priscila y Aquila. Estamos ahí en el versículo, para los que llegaron tarde, estamos en el 18, no puede quedar reclamarle que llegaron tarde, sino porque ese fue lo que sucedió. En el capítulo 4, versículo 4 dice, todos los sábados discutían en la sinagoga tratando de persuadir a los griegos y a los judíos. Dice que hablaba de persuadir.
Aparte de su cansancio físico, él tenía un cansancio espiritual y intelectual, porque no es que iba y hablaba y la gente lo escuchaba muy fácilmente. Así que trataba de persuadirlos. Amén. Trataba de persuadirlos. Dice, cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, dice, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación. Entonces, Silas y Timoteo se quedan en Atenas, ¿verdad? Y viajan entonces a Macedonia, que es la región donde pertenece Corinto. Bajan y entonces se supone, según 1 Tesalonicenses, que ellos traen una ofrenda. O sea, no se sabe, se quedan en Atenas, parece que dan una vuelta por ahí en algunas iglesias y traen una ofrenda para Pablo, porque Pablo está toda la parte de su tiempo trabajando y muy poco tiempo predicando el evangelio, ¿verdad? Eso se puede aplicar al tiempo de edad, por eso el Pablo habla que él predica el evangelio es digno de recibir el salario del evangelio, para que se dedique ¿a qué? A seguir predicando. Por eso que la iglesia tiene la costumbre de pagarle al pastor para que se dedique a preparar a la gente para el ministerio, como habló el predicador. Porque si él se pasa toda la semana, mira lo que le queda solamente, un día. Y nos damos cuenta, Pablo tuvo que hacerlo esporádicamente, pero no podía hacerlo constantemente. ¿Ok? Entonces vemos que aquí viene entonces Silas y Timoteo a esta región, y entonces Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación y testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. O sea, ya Pablo entonces dejó de su trabajo, dejó el trabajo, porque recibió, Timoteo le trae una ofrenda junto con Silas, ¿verdad? Que se supone que la había recogido por la región donde ellos venían, de Acaya, donde estaban algunas iglesias, y recoge esta ofrenda y Silas y Timoteo la traen a Pablo para que Pablo pueda seguir sobreviviendo y pueda dejar el trabajo e irse a predicar que Jesús era el Mesías. Ok, vamos rapidito así. Dice, pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo, carga la sangre de ustedes sobre su cabeza, estoy libre de responsabilidad, de ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. O sea, vemos un líder. Hay muchas cosas, detallitos importantes. Él era el jefe de la sinagoga, o sea, él era el líder. Él ganaba un buen sueldo, tenía una reputación en la ciudad de Corinto, frente al imperio de Corinto. Corinto es una ciudad muy importante en aquellos tiempos, muy comercial. La gente venía de todo el mundo, o sea que era una persona, aunque era una sinagoga, era una persona respetada dentro del pueblo. Y esto nos enseña que hay trabajos que nosotros cuando conocemos a Cristo ya no podemos hacer. Porque si están en conflicto con nuestra fe, hay que abandonarlos. Él no podía ser cristiano y seguir dirigiendo la sinagoga. Era imposible. Así que tuvo que dejar su tremendo sustento, tuvo que dejar su reputación de la ciudad. Ve, cuando Cristo entra en la vida de una persona, no digo que todos los trabajos hay que abandonarlos, pero hay trabajos que están en conflicto con nuestra fe. Para mí es muy difícil que un cristiano pueda ser un abogado en los Estados Unidos, no sé en nuestros países. ¿Por qué? Porque el libro para defender a los delincuentes es así. De mentiras. Y todo está lleno, gracias por la palabra, lleno de mentiras. Y para defender a los justos es así, y está combinada la mentira con la verdad. Porque ese es el sistema legislativo judicial de este país. Así que un cristiano, ser abogado, o eres abogado y conoces a Cristo y seguir siendo, es muy difícil. Es muy difícil dentro de este sistema. ¿Ves? Entonces hay ciertos trabajos aquí que cada uno sabrá cómo es su ambiente, ¿verdad? Como el ambiente artístico también, que es corrompido. Hollywood no escribe nada que tenga que ver para agradar a Dios. Y
Entonces hay trabajos que cuando uno conoce a Cristo no puede seguir en esos trabajos, entran en conflictos con tu fe en Cristo. Y este Crispo, que era jefe de la sinagoga, tuvo que dejar de ser jefe de la sinagoga, porque después vino otro que dentro del capítulo 8 lo sustituye a Sóstenes, lo sustituye a él. Quiere decir que él voluntariamente dejó su trabajo o su posición porque estaba en conflicto con su fe ahora en Cristo. Amén. Ok, seguimos entonces. Dice que en el 8 dice: Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. No dice que Pablo los haya bautizado, posiblemente lo haya bautizado Silas y Timoteo, porque tenían más experiencia en el ministerio que Aquilas y Priscila, aunque ellos estaban allí en la ciudad. Pablo dice que él pocas personas bautizó, o sea, él tenía, podemos decir, sus ancianos, sus diáconos, que eran casi pastores como él, que bautizaban a las personas. Él no los bautizaba. Ok, dice: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues estoy contigo. Aunque te ataque, yo no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y es muy importante, Pablo no era un hombre de piedra. ¿Estamos de acuerdo? A veces nosotros pensamos que los personajes de la Biblia son gente de piedra, ¿verdad? Que ellos no tienen temor, no caen en depresión. Algunos piensan que esto fue un momento de depresión espiritual para Pablo. Pablo venía de una ciudad de Atenas, dice que le dolía su corazón, ya él emocionalmente y espiritualmente estaba ya afectado por cómo vivía en la cultura de su tiempo, cómo vivía su pueblo que él amaba, porque él nunca dejó de amar a Israel, ¿verdad? Y ver cómo los gentiles a los cuales Dios, fíjense cuántas cosas, a los gentiles que él los había enviado, cuán duro tenían su corazón, que andaban bobeando, perdiendo el tiempo en las novedades. O sea, cuando él ve todo ese panorama, Pablo es un ser humano. Y él siente realmente, como podemos decir, tristeza, depresión espiritual. Y dice que siente temor, siente miedo por su propia vida. Ya él había sido golpeado, ¿verdad? Ya él había pasado por cárceles. Él llevaba ya una trayectoria, había tenido que trabajar fuertemente, no sabemos qué tiempo tuvo que trabajar. Algunos piensan que fueron como 6 meses, tuvo que trabajar fuertemente. Tal vez sus manos le dolían, su cuerpo le dolía. No podía hacer el trabajo que él quería porque estaba ocupado en hacer tienda de campaña. Y todo eso llevó a explotar en la vida de Pablo, ¿no? Y él siente miedo. Y eso es humanamente aceptable, ¿verdad? Pero fíjese que tiene que recibir una visión de Dios. Y me gusta también eso porque él solo no podía salir de ese estado emocional que vive, espiritual y emocional que vive un siervo de Dios, un pastor, por todo lo que tiene que vivir y hacer y enfrentarse a la vida. Y dice él aquí que se sintió realmente, y Dios le insiste, no le dice que Pablo, olvídate que no vas a tener más problemas. Ya no te vas a encontrar con gente más cabezona, con judíos más duros de corazón. No, él no le dice eso. Dice, nadie te va a hacer daño. O sea, Dios lo que estaba diciéndole es, sé que tu cuerpo ya no aguanta una paliza más, ya te han apedreado, no sé cuántas cosas te han hecho, te han cargado, te han tirado, te han sacado que meter en las cárceles, has pasado hambre, de todo, ¿verdad? Eso vas a tener que seguirlo pasando, ¿verdad? Te van a seguir dando golpes, ¿verdad? Porque vamos a ver más adelante. Vas a tener que, tu cuerpo se va a doler cada vez más. Ese sufrimiento yo no te lo voy a quitar, pero yo voy a estar contigo. Fíjense cómo es Dios con nosotros, que muchas veces en el siglo de hoy pareciera que Dios no anda con nosotros. Porque nosotros queremos que Dios nos quite todos nuestros problemas, nos resuelva todos nuestros problemas. Y Dios le dice, no, en medio de todo tu sufrimiento físico, emocional, espiritual, lo único que tú vas a tener es que yo voy a estar contigo. Ya, es el único consuelo. Y fíjate cómo le dice, y si yo estoy contigo, tú no te puedes callar. Y se lo dice, no te puedes callar, tienes que seguir
hablando de mí. Porque si deja de hablar de mí, entonces indica que yo no estoy contigo. Y eso es muy importante para nosotros los cristianos. Es una forma de saber si Dios está con nosotros. Si estamos callados, entonces Dios no está con nosotros. Porque Él nos dice, no calles, habla. ¿Verdad? Y eso le da ánimo a Pablo. ¿Verdad? Solamente saber que Dios está con él y que Dios le ha dicho, no te calles, sigue hablando. ¿Verdad? Aunque la gente te expulse de la sinagoga, aunque tú no veas el resultado que querías tener ahí en el Areópago, aunque hubo, ¿verdad? Porque él también quería ver tal vez más conversiones. Me imagino que pensaría en la de Pedro, 3.000, 5.000. Él quería ver miles de conversiones en su ministerio, pero sabemos que sus predicaciones fueron conversiones de muy pocas personas, no como en el día Pentecostés o posterior de Pentecostés. Amén. Ok, entonces dice aquí, ¿nos queda cuánto? 5 minutitos. Ok, entonces salió de la sinagoga, Crispo, ¿verdad? Se unió, la visión la tiene. Después vamos a hablar un poquitico, estoy hablando repetido así para que te vayan ubicándose. Así que Pablo se quedó 1 año y medio, tuvo 1 año y medio allí en Corinto con Aquila y Priscila, Timoteo que llegó por un tiempo y también Silas. Dice, mientras Galión era gobernador de Acaya, este Galión era un amigo de Claudio, el César, y su hermano era como un asistente de Claudio César. Claudio manda a matar a su hermano, él no sabe por qué, y él tiene miedo de que lo vayan a matar, por eso solamente está 1 año y un poquito más como gobernador o procónsul de Corinto. Y él lo mandan a llamar a Roma y Claudio lo manda a matar, porque eso era lo que él tenía que hacer. Si tu hermano hizo algo incorrecto, tú vas a hacer lo mismo contra mí. Aunque eras mi amigo, eso es el concepto de la amistad que ellos tenían, tienes que morir. Y lo matan. Así que poco de esto, a él lo matan. Ya como Dios cuidaba a Pablo. Les digo, esta historia no está en la Biblia, está Josefo, un historiador, lo menciona. Lo digo para que usted vea cómo Dios cuidó a Pablo, cómo cumple su promesa. Yo estoy contigo, nadie te va a hacer daño. Y este hombre, ¿verdad? Dios lo envía hacia Roma y Claudio le quita la vida por no tomar parte o hacer juicio cuando Pablo necesitaba que él hiciera juicio. ¿Ok? Dice que Pablo, entonces este hombre, mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. El atacarlo no quiere decir que lo cogieron con la manito, pujones o pellizcones, que les gustaba mucho, los judíos eran mucho de pellizco, pero pellizcos que te arrancaban la piel o pedradas. Así que no eran pellizcos eso de, no, que te arrancaban el pedazo de la piel, porque eso es lo que ellos querían, que tú sufrieras, te empujaban fuertemente, penetrando sus dedos para que tú sintieras el dolor. Así que Pablo, Dios le estaba diciendo, estoy contigo, no te va a pasar nada, y de pronto recibe pellizcazos y golpetazos, pero, amén. Que hay veces se coge ese versículo y se saca fuera del contexto, porque ahora pensando en eso, yo lo he oído muchas veces cuando queremos decir que todo nos va a ir bien, y eso cuando, ahora que tocaste el tema, si no se conoce bien la Biblia o no se lee bien la Biblia, llegamos a pensar que no nos va a pasar nada. Si tenemos una situación en el trabajo, pues no nos van a votar porque somos cristianos y Dios está conmigo. Y no sabemos que esta situación le pasó a Pablo y inmediatamente le sucedió eso. Pero se saca ese versículo fuera del contexto que se está hablando y ya se piensa, bueno, a mí no me va a pasar nada, yo soy el rey de, como dicen, yo soy el rey. El hijo del rey. El hijo del rey y nada me va a suceder. Y eso es un concepto que, como muchos versículos que se sacan fuera del contexto. Muy importante, ¿verdad? Pero Dios sí cumplió su palabra, estoy contigo. Y mira, si estuvo con él, que mandó a Claudio 1 año después allá a que pagara las consecuencias de enfrentarse a Pablo o no querer hacer nada por el evangelio. Porque él como gobernador tenía que hacer justicia, no la hizo. Y Dios se la arregló. Ok, dice que Pablo,
entonces este hombre denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que lo escucharan. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombre y de su propia ley, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que lo expulsaran del tribunal, sacaran a todos. Así que vino la guardia y sacó a empujones a todo el mundo. Se piensa que en ese momento Pablo en algún momento se tuvo que escabullir y salió, porque a él no lo cogen es a otra persona. Así que Pablo ahí se escabulle y sale en medio de ese tumulto, escapa, ¿no? del preso, y sale después hacia la ciudad de Éfeso, que veremos más adelante. Así que entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Así que vemos que este Agripo abandona, este hombre coge la posición de él, y se supone que en 1 Corintios 1:1, ¿verdad? Este hombre también conoce a Cristo posteriormente. ¿Ok? Él conoce posteriormente a Cristo y se convierte en un colaborador. Así que fíjate cómo Pablo, cómo había que dejar, que iba en contra de, no se podía ser cristiano y ser jefe o líder de una sinagoga. Ok, entonces, y lo golpearon delante del tribunal. Quiere decir que ya este hombre estaba dando inicio de que era, en cierta forma, un seguidor o un participante de la fe en Cristo. Aunque no estaba todavía declarado, parece que dijo algo por ahí, o vieron algo, y entonces este hombre cogió los palos que tenía que haber cogido Pablo. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto, dejó todo como estaba, no hizo nada. Ok, ahí paramos entonces. Quiere decir que vamos a ver un poquitico ahora sobre el bosqueo. Estos minutitos que nos quedan, 5 minutos. Dice: ante todo Pablo se sintió solo, esperaba con ansia la llegada de Silas y Timoteo, pero entre tanto en la gran ciudad pagana no tenía ningún amigo alguno a quien poder acudir en busca de compañía y simpatía. Corintios era la capital de la provincia de Acaya, rica, próspera, intelectual, pero cuya corrupción moral era tan profunda. Dominaba por completo el espíritu comercial y materialista, o sea, eso es lo que a la gente le interesaba, el negocio y lo material. Y orgullo intelectual era casi insuperable. Pablo al llegar hizo nuevas amistades, ¿verdad? Es lo que te decimos, él llegó allí, empezó a hacer amistad y conoció a estas personas, Aquila y a Priscila. Los viejos amigos son los mejores, pero se debe hallar nuevos, porque de lo contrario el círculo se va reduciendo demasiado. Otra buena enseñanza, ¿verdad? Siempre acostumbramos a andar con los mismos, visitar a los mismos, tener los amigos los mismos. Y como dice, ¿verdad? No es malo tener viejos amigos, como eran Silas y Timoteo. Él no podía quedarse con ellos, él tenía que ampliar su círculo, porque si no, ya le había hablado a Timoteo, era su discípulo ya. Silas era ya un veterano con él, así que necesitaba hacer amistades, y él, donde trabajaba, ¿verdad?, conoce a estas personas, a Silas y a Timoteo. Hay que ampliar el círculo, hay que conocer personas, con el propósito de compartirles el evangelio, con el propósito de discipularlos. Ok, luego la falta de fondos turbaba a Pablo y se vio obligado a recurrir a su oficio de fabricante de tiendas para poder subsistir. Al parecer sus necesidades económicas eran tales que solamente podía estar libre para predicar los sábados. O sea, tenía situación económica difícil, tenía que trabajar toda la semana, pero solamente descansaba el día de eso. El día de Señor no trabajaba a nadie. Él se dedicaba totalmente para evangelizar, compartir el evangelio. Dice, lo cual hacía en la sinagoga hasta que llegaron Silas y Timoteo, trayendo los hermanos de Macedonia una ofrenda
lo cual le permitió a Pablo entregarse exclusivamente a la predicación. En la segunda epístola a los Corintios, Filipos 4, 1, 14 menciona, 1 Corintios 11, 9 menciona sobre estas ofrendas que Dios trae. La predicación en los días de reposo era una fuente abundante de satisfacción para el apóstol, por solo que uno se encuentre siempre, produce el gozo de testificar de Cristo, ¿verdad? El Cristo, su familia y Damaris conocieron al Señor, así que con solamente 2 o 3 personas que conocieran a Cristo, un pequeño número, traía satisfacción a la vida de Pablo. Y eso también hablaba que Dios estaba con él, que habían conversiones, había transformación en la vida de la gente. Ok, aquí terminamos entonces. Vamos a poner ahí vamos a poner ahí mismo la predicación y nos vamos a quedar. Ok, oramos entonces. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu inmenso amor.